Bien, buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva sesión. Estamos en la sesión número 3 del curso. Eh, Recuerde que son 10 sesiones y pues vamos ya avanzando en las actividades que tenemos a realizar. Hoy vamos a tratar la unidad número 2, ¿sí? Que se llama tablas y gráficos dinámicos. El día de ayer habíamos quedado pendientes por mostrarles un ejercicio de la unidad 1. Es, para que vean pues cómo es una combinación de funciones. Entonces vamos a sacar esta parte pendiente y continuamos con la unidad 2. Eh, Vamos a recordar cómo funcionan los operadores lógicos y en este caso recuerde que hay dos operadores lógicos pues bastante comunes de utilizar. No son los únicos, pero sí son comunes. Y es el operador AND o el operador OR, si lo quiere tomar en inglés, o el operador y el operador O. ¿Listo? Casi siempre se hace para comparar dos datos. Y esos dos datos están en función de una palabra que se llama verdadero o se llama falso. Mm, Como es lógica o es una parte lógica, el verdadero se toma también como un uno y el falso se toma como un cero. Entonces, cualquiera de las dos opciones, cero o falso y verdadero o uno, pues también se puede operar. ¿Listo? Otros valores, pues en lógica no es que se utilicen, básicamente se utilizan esas dos opciones, ¿sí? Y con esas se opera y con esas se realizan pues ciertas operaciones en sistemas, en electrónica. En este momento todo lo que estamos haciendo en sistemas pues tiene que ver con esas operaciones, pero internamente, solo que nosotros no las vemos en funcionamiento. Pero las podemos utilizar y podemos aplicar pues las mismas operaciones eh, en Excel. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Entonces recuerden que este operador, por ejemplo, aquí va a utilizar estos dos datos, los datos de A y B, el de color verde y el de color azul. Y voy a hacer una operación en este caso que se llama la I entre esos dos datos. Voy a presionar igual y, y le voy a decir dónde está el primer dato, en este caso la celda verde. Punto y coma para hacer la separación y el azul sería el segundo dato. Y ya puedo hacer una operación entre ellos. ¿Qué operación voy a hacer? Voy a hacer la operación I. En este caso, la operación y me da falso, ¿sí? Los dos valores que están en falso o en ceros, eh, pues el resultado es falso con este operador. El siguiente también es falso, así uno de los dos esté en verdadero, el resultado va a ser falso. Lo mismo pasa si intercambiamos los valores, si el primero está en cero y el segundo está en uno, o el primero está en falso y el segundo está en verdadero, pues la opción me da falso. Y por último, ¿sí? El único que realmente me da verdadero, el único que me da, digamos, que prueba que aprueba esa pruebita que le estamos haciendo, es cuando yo tengo los dos valores en verdadero. Entonces, esa es la única opción con este operador lógico para que me aparezca esta opción de verdadero. Digamos que la prueba pues de verdadero. En el caso de O, se escribe igual la letra O, el valor lógico que vamos a operar, el de la celda verde, punto y coma, el de la celda azul, y cierro paréntesis. Y ese es el operador O. En este caso, pues dos valores en cero, la operación me da falso. Ya cuando empiezo a tener uno solo en verdadero, pues ya la opción cambia. ¿Sí? Aquí lo intercambiamos de orden, pero también me da verdadero. Y aquí en el último, pues los dos son verdaderos y me da verdadero. Entonces mire cómo actúa los dos operadores. El i tiene que obligatoriamente pues tener los dos datos en verdadero o en uno. Y el o no importa donde haya un 1, ¿sí? O los dos para que me dé verdadero. ¿Listo? Esta función se utiliza para hacer pruebas
se utiliza para hacer comparaciones, se utiliza para manejar estas palabras porque hay varios elementos que van a ver más adelante que efectivamente pues utilizan estas palabras. Y yo me puedo basar en estos resultados para hacer otras operaciones. En este momento pues esta es digamos que la lógica que nosotros utilizamos. Sin embargo, esto se puede aplicar de otras formas eh, y vamos a reunirlo con una función que vimos ayer que se llama la función sí. ¿Listo? Entonces, en ese momento vamos a utilizar la función sí que estábamos viendo ayer y vamos a utilizar cualquiera de los dos operadores. Puede ser y o puede ser o. Para que vean pues cómo funciona en conjunto esos dos. En este caso esto se llama combinado. ¿Listo? Una función combinada. En este caso sería sí combinado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar una serie de condiciones para que yo pueda obtener pues un resultado con el sí. Vamos a hablar de un descuento, por ejemplo, ¿sí? Un descuento, y ese descuento lo voy a asignar, voy a dar un descuento, pongamos un valor 2.500 pesos, y solo se lo voy a dar en caso de que un muchacho entre a primero de primaria o a segundo. ¿Listo? No importa cuál entre, la idea es que entre a cualquiera de esos dos y el valor del descuento va a ser este. En caso de que no cumpla con ninguno de los dos, pues no le voy a dar descuento. ¿Listo? Entonces, eso requiere un sí para obtener respuestas, porque acuérdense que la respuesta es 2.500 en caso de descuento, y la otra respuesta pues es un 0. Eso es lo que voy a obtener como respuesta. Pero tengo que mirar a ver si el muchacho cumple con la opción A o la opción B. ¿Listo? Con cualquiera de las dos. Aquí no necesitamos que sean las dos. Necesitamos por lo menos una de las dos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula por aquí. Igual si la prueba lógica, en este caso vamos a utilizar el operador o. ¿Listo? Y el valor lógico, ¿sí? De donde yo escriba la búsqueda, vamos a suponer que voy a escribir por aquí a un ladito que esa celda tiene que ser igual a primero. ¿Listo? Primero. Primero es el curso, que es el dato A. Punto y coma. O puede ser que la misma celda O13 sea igual a segundo. Cualquiera de esas dos opciones me sirve. Que sea la misma celda que donde yo voy a escribir sea igual a primero o sea igual a segundo. Entonces ahí ya estoy utilizando el operador O. ¿Listo? Ahora sí voy a continuar con el sí. Punto y coma. ¿Qué pasaría en caso de que sea verdadero? Entonces le voy a aplicar un descuento de 2.500. Y en caso de que sea falso, no le voy a dar descuento. Cierro el paréntesis de sí. Bien, y ahí está la operación con un operador que se llama O. El operador O no es tan estricto y entonces me va a permitir que yo verifique si es primero o segundo. No vamos a tener en cuenta otras opciones. Ustedes recuerden que otras opciones se pueden hacer de otra forma. Aquí simplemente estamos mirando pues cómo sería el operador O funcionando con esas dos opciones. ¿Listo? ¿Se puede alargar? Claro, se puede alargar. Eso sí, se puede modificar la fórmula y ser un poco más compleja. Pero esto es como algo sencillo para que vean cómo se funciona el sí y funciona el O combinado. Bien, voy a presionar Enter. Aquí no va a aparecer nada porque no hemos escrito nada. Entonces aquí voy a escribir, por ejemplo, primero. ¿Listo? Y me da un descuento de 2.500. ¿Sí? Puede ser que en la misma celda yo escriba otro valor. Segundo. Miren que también me da 2.500.
pero si no escribo ese valor, pues no me da descuento, me coloca 0. ¿Sí? Entonces, cualquiera de las dos opciones funciona. ¿Listo? En este caso, el O no es tan exigente. Entonces, puede usted cumplir primero, puede usted cumplir segundo, no importa. Cualquiera de los dos funciona y de todas formas le va a dar descuento. En las demás opciones, pues como no hay algo que esté contemplado en el O, pues entonces ahí no nos va a funcionar. ¿Ve? Entonces, ese es el operador O. ¿Y qué pasaría si utilizáramos el operador I? Vamos a ver la diferencia con I. ¿Sí? Función sí. La prueba lógica, en este caso voy a utilizar el operador I. ¿Listo? El valor lógico, entonces, donde voy a escribir que sea igual, lo mismo, a primero, punto y coma, segundo, cierro el operador, punto y coma, voy a colocar aquí 2.500 de descuento y 0 si no hay descuento. ¿Listos? Básicamente es la misma fórmula, solo cambié el operador para que vean pues qué pasa a continuación. Bien, voy a escribir primero y miren que arriba sí me da descuento. Voy a escribir segundo. Me sigue dando descuento en la parte superior. Y voy a aplicar tercero. Y en este caso pues ya no me da descuento. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa aquí? En este operador I. ¿O qué es lo que pasa a la hora de utilizar el operador I? El operador I es un operador muy exigente. Entonces, ese operador I eh, no me da a escoger. ¿Sí? No me dice, oiga, usted puede ser de primero o de segundo. Él me dice, usted tiene que ser de primero y segundo al mismo tiempo. Entonces, por eso es que nos bloquea el descuento. Porque usted puede ser de primero, pero como no cumple segundo, entonces nos bloquea el descuento. Entonces, ese operador tiene ese funcionamiento que es muy estricto. Por eso en esta fórmula y de esta forma, pues no nos serviría utilizar un operador y. ¿Listo? Ese tiene que ser, digamos que con otra celda. Supongamos, vamos a utilizarlo con otra celda. Por ejemplo, aquí abajito. ¿Listo? Esta es la O14. Y voy a cambiar aquí a 14. ¿Listo? Bueno, entonces, voy a escribir aquí primero. Y en la celda de abajo voy a escribir segundo. Miren que ya tengo descuento. ¿Por qué tengo descuento aquí o por qué se activó ese descuento? ¿Sí? Porque cumplo con los dos valores en las dos celdas. ¿Listo? Porque cumplo con los dos valores en las dos celdas. Entonces, obligatoriamente tengo que tener dos opciones en uno. ¿Sí se acuerdan de las opciones en uno? Entonces, que escriba primero y que escriba segundo. Tengo que ser las dos en uno. ¿Qué pasaría si en uno escribo, por ejemplo, tercero? Tercero. Y en el otro segundo. Ya no me da descuento. ¿Sí? Porque las dos condiciones no se cumplen. Voy a escribir por acá segundo. Y acá voy a escribir primero. ¿Listo? En este caso están en desorden, entonces él no me las cumple. Cuarto, segundo y cuarto, pues tampoco funciona. Así el muchacho haya sido de segundo, en teoría debíamos haberle dado un descuento, pero mire que la operación contiene otra prueba adicional, que es la verificación de la celda verde, y como no se cumple la celda verde, entonces no me da descuento. ¿Sí? Muy estricta ese operador I. ¿Listo? Entonces, tengan presente ese operador porque es bastante estricto. Se tiene que cumplir en las dos partes y de la forma que ustedes lo necesiten.
Entonces sí tiene que cumplir los dos parámetros. ¿Listo? Y en el mismo orden. No es, no es en este caso como lo escribimos, pues no es que yo escriba segundo arriba y primero abajo. ¿No? Ahí sí no nos funciona. Eh, ahí sí ya tendríamos que hacer otras combinaciones adicionales. ¿Listo? Por ejemplo, con un operador o también. Pero básicamente pues este operador es un poquito difícil de manejar y por eso pues a veces no es que los encuentre muy seguido. Eh, sí para que obligue a algo, sí. Por ejemplo, eh, supongamos que usted está obligando a una persona que me coloque si es madre cabeza de hogar y si adicionalmente pues bueno sería ilógico pero digamos que tiene hijos. Bueno, que tiene más de dos hijos. ¿Sí? Digamos que sean más de dos. Entonces a la hora de preguntar esas dos cosas puede ser que acceda eh, a algún beneficio, ¿sí? Pero tiene que cumplir entonces madre cabeza de hogar y tiene que ser con más de dos hijos. Por ejemplo, esas serían dos condiciones que serían obligatorias para dar un apoyo. ¿Sí? Entonces, esa sería pues una de las opciones que yo podría colocar. Por ejemplo, madre cabeza de hogar y coloquemos aquí eh, verdadero, verdadero. ¿Sí? Y tiene dos hijos, verdadero. ¿Listo? Y ahora aquí en vez de texto le voy a decir la palabra verdadero, ¿sí? Y en vez de este texto también le voy a decir verdadero. Entonces mire que en este caso se cumple. Vamos a suponer que es madre cabeza de hogar, pero solo tiene un hijo. Entonces, falso. Entonces ahí ya no nos da descuento. Vamos a suponer que tiene dos hijos, verdadero, pero no es madre cabeza de hogar. ¿Listo? Falso. Entonces mire que tampoco nos da el beneficio. ¿Listo? Entonces, obligatoriamente sí me tiene que cumplir las dos. En el caso de O, pues O no es tan exigente, entonces pues él no va a exigir los dos, por lo menos uno de los dos tiene que ser en verdad. Bien. Y esta es una combinación. ¿Por qué es la combinación? El sí es el que me permite dar los valores al final, el descuento o el apoyo, ¿sí? Y el valor de cero cuando no existe eh, la condición. ¿Listo? En este caso la condición la daría el operador y. Y eso se llama una operación combinada. Para los que no habían visto una combinación, pues ahí es una de las formas de combinar el sí con otro operador que se llama el y o el o. ¿Bien? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Sí, señor, qué pena. Cuéntame. En el taller tenemos que hacer un ejercicio que es la bodega y en el Sí. último punto precisamente hay un tema de segundo descuento. Ujú. Ahora me confundí porque yo lo había hecho con la lógica C o, pero no sé si tengo que incluirlo con I por el tema de que es un tipo de televisor y otro tema. Y otro descuento que me acuerdo en ese momento. Bien, es un descuento adicional, o sea que el descuento original puede ser separado. ¿Tenemos dos descuentos? Sí, señor, hay dos descuentos. Listo. Uno obliga a que esté el otro descuento también realizado o cualquiera de los dos. Dice que si es una referencia de un televisor de 40 pulgadas, se le otorga un descuento adicional, un segundo descuento. Ah, bueno, entonces el primero sí lo puede obtener. El primero lo puede obtener, sí. ¿Sí? Entonces ahí pues no podríamos utilizar el operador y, porque me obligaría a que cumpliera las dos condiciones para dar los dos descuentos. Entonces, solo Ah, con un ok. descuento, si tiene un solo descuento, pues funciona. Entonces, solo necesito el operador o. Vale, gracias. Bueno, listo, no hay problema. Sí, esa es como la lógica. Entonces piensen que necesitan. Ustedes necesitan que las dos cosas se cumplan. Entonces, obligatoriamente, si me va a obligar a que esos dos elementos se cumplan, pues utilizo un i. Pero si solo necesito una de las dos que se cumpla, entonces necesito solo un o. ¿Sí?
Entonces ahí ya el operador pues me sirve para hacer esas verificaciones. Bien, bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? No hay problema. Bien, ¿listo? Bueno, esa nos había quedado pendiente del día de ayer, mostrarles pues cómo se podría utilizar un operador de esos. Sin embargo, pues recuerden que hay que practicar, por ahí hay otras funciones que pues sería bueno que también miraran, a esa sumar sí, eh, bueno, otras operacioncitas que es bastante importante que las verifiquen, ¿listo? Para mirar pues ese tipo de operaciones que quedan pendientes. Digamos que es la misma lógica, él sí siempre va a decirnos que eh, nos va a decir que siempre hay una pregunta, nos va a decir que siempre hay una condición y pues la idea es, de acuerdo a eso, dar un resultado. ¿Listos? Para que lo tengan presente. Y ese pues básicamente sería eh, el ejercicio. ¿Listos? No se les olvide llenar las dos hojitas del ejercicio, del taller. eh, y ahí pues ya ustedes me contarán si tienen algún problema, si no tienen problemas, ¿sí? Si no entienden algo me preguntan. Recuerden que hay un grupo de WhatsApp, recuerden que está el correo, ¿sí? Y ese tipo de elementos pues sirve para preguntar. ¿Listos? Bueno, ya ahorita vuelvo a mirar aquí la asistencia, no se preocupen, ya vuelvo y miro. Voy a mirar aquí un momentico otra vez si me hace falta alguien. Bueno, ahorita vuelvo y miro acá. ¿Listos? Entonces vamos a dejar aquí los condicionales por ahora y ahora sí nos vamos a fijar en la unidad 2. Andrés me dijo que no. Andrés, ¿dónde está? Sí, yo lo había colocado por aquí, Andrés, creo. Andrés Gómez, ¿no? O hay otro Andrés. No, creo que este es el único. Si no estoy mal. Andrés Camilo Gómez. Cristian Andrés. Ah, sí, es que sin el apellido. Ah, ya. Puede ser ese el problema. Que le esté colocando aquí a este Andrés las asistencias. ¿Listo? Bueno, puede ser ese el problema. Estaba leyéndola por Andrés Camilo. Bien, listo. Corregido el problema. Menos mal que se dio cuenta. Gracias. Bien, ahora sí continuemos. Unidad 2, tablas y gráficos dinámicos. Aquí necesitamos información. Entonces, en los ejercicios les van a dar información. Ah, también está Andrés Gómez. Ah, por Dios. Bueno, ahí están. ¿Listo? Listo. Bueno, cuadrado entonces. Ok, entonces, guía, no se les olvide mirar la guía. La guía me cuenta qué temas se pueden ver, cuáles son las actividades que voy a realizar con esa unidad 2. ¿Sí? En este caso voy a abrirla un momento. Y aquí me dice que vamos a tratar tablas y gráficos dinámicos. ¿Listo? Que hay que leer el material de estudio, una actividad de entrega que es el taller 2 y la evaluación. Miren que aquí ya no hay foro, así que no se preocupen por el foro inicial de la unidad 1, el foro Conozcámonos. En este caso, el foro Conozcámonos solo es unidad 1. Y aquí, eh, pues solo es el taller y la evaluación. Para los que no han contestado al foro Conozcámonos, no se les olvide contestarlo. ¿Listos? Bueno, bien, entonces esa es la guía, no se les olvide mirarla. Voy a abrir aquí una hoja de ejercicios. ¿Listo? Y bien, en este caso, ¿para qué nosotros utilizamos tablas dinámicas? Necesitamos información inicialmente. Muchos lo llaman a esa información bases de datos, ¿sí? Realmente las bases de datos pues son un poco más complejas, pero esto es digamos que una vista muy sencilla de cómo puede ser
un pedacito de una base de datos y básicamente pues nos muestran información. Entonces por aquí yo tengo información, ¿sí? Escrita, la pudimos haber sacado de una base de datos real y pues esto se termina convirtiendo en nuestra base de datos. Realmente es un archivo plano, pero pues bueno, le ponen ese nombre. Tenemos factura, ¿sí? Bueno, aquí hay una fecha y esto no cuadra, no se vayan a fijar en esos números. Aquí hay una factura, una fecha, una zona, una ciudad, vendedor, producto, color, cantidad, valor unitario, valor total, mes y año. ¿Listo? Estos son valores. Recuerden que todo lo que esté escrito acá con encabezados, pues la idea es que se cumpla. Todo lo que está escrito debajo. Entonces, si yo digo vendedor, pues aquí están los vendedores en esta columna. ¿Listo? Todo esto, esta es la de 2000 y pico. Sí, creo que esta es la de 2000 y pico registros. Todo esto termina siendo una base de datos. ¿Listo? 2002 filas tenemos ahí. Y la idea es que esa columna pues contenga solo nombres, no que contenga números, por ejemplo. Porque acuérdense que esta columna son los vendedores, entonces tendría que tener solo nombres de vendedores. ¿Listo? No se preocupen por ese lado. Entonces, ahí sí, cuando no tengan los datos, pues sí, preocúpense porque toca llenarlos bien. ¿Listo? Otra cosa que toca tener presente, que los datos estén completos. Mire que ahí yo estoy revisando la información y por lo menos se ve que todo está lleno. ¿Sí? No hay espacios vacíos. Si llega a aparecer algún espacio vacío, ¿sí? En este caso cualquiera de esos espacios que esté sin llenar, eh, toca llenarlo. ¿Listo? Así sea con un cero, pero toca llenarlo. Porque esos faltantes de información también me afectan lo que vamos a hacer, que son tablas dinámicas. Entonces, por lo menos si ve una celda vacía, colóquele un cero. ¿Listo? Haga eso, por lo menos colóquele un cero. O llene los espacios vacíos con un cero. Bien. Entonces, no se les olvide que eso es algo que toca verificar. Que haya coherencia. ¿Sí? Si aquí dice fecha, pues que todo esto sean fechas. Si aquí dice vendedor, el nombre del vendedor, pues que estos sean nombres. Si aquí hay una cantidad, pues que esto sea cantidades. ¿Sí? No nombres, sino todo cantidades, números. Y eso es lo primero que toca mirar en las tablas, ¿sí? En la información. ¿Listo? Esa parte es como decirle a la persona que normalice la información. ¿Sí? Entonces, normalizar es como empezar a mirar esos pequeños detallitos y mirar que estén completos. Y entonces uno empieza a normalizar esa base de datos. ¿Listo? Empezamos a mirar a ver qué hacemos con esa base de datos. Y que esté organizada, que esté llena, etcétera, etcétera. ¿Listo? Porque después vamos a necesitar los datos completos, no vacíos, completos. ¿Listo? En este caso, lo siguiente que vamos a hacer es crear una tabla dinámica. Esto que estábamos viendo anteriormente lo podemos convertir en una tabla, pero mirar la información de acá, uy, a veces es muy complicado. Entonces aquí mirar la información de esta tabla y empezar a entender qué es lo que está pasando, se vuelve un poquito complicado. ¿Sí? Así nomás, y más cuando tenemos pues cientos y cientos de registros, ¿listo? O de información, de filas llenas. ¿Sí? En bases de datos a esta filita que tiene eh, una coherencia, ¿sí? Porque yo puedo leer toda esta información y darle coherencia, a eso se llama un registro, ¿listo? Aquí lo llamamos fila, pero pues en base de datos se llama un registro. Entonces, pues analizarla de esta forma es complicado. Yo podría analizarla mediante otra tabla, ¿sí? Y empezar a mirar qué datos puedo sacar que realmente necesite y qué otros datos pues no necesito realmente de acá. ¿Sí? Sin perder esta información, por supuesto, esta tabla nunca se va a perder. Esta tabla siempre va a permanecer aquí. ¿Sí? Solamente voy a extraer lo que yo necesite. ¿Listo? En este caso, esta tabla la puedo seleccionar. ¿Sí? Acuérdense que yo puedo seleccionar toda esta tabla. Puedo darle un nombre en la parte superior. ¿Sí? Esa sería una forma larguita. Pero acuérdense que esto no se actualiza en los registros que yo vaya a colocar al final. Él no se actualiza. Entonces, voy a seleccionar una celda cualquiera y voy a presionar Control T. T de tetero. ¿Listo? Él selecciona todo automáticamente, todas las columnas, ¿sí? Las que él considera que pertenecen a una tabla y tiene en cuenta también que esto tiene encabezados.
Entonces, eso se llama una tabla estructurada, o lo que vamos a crear se llama una tabla estructurada. La estructura es esta información, tiene encabezados, toda la parte interna va a ser información. Aquí voy a presionar aceptar y miren que la tabla cambió. Eh, la tabla ya presentó como un diseño, ¿sí? Si yo me ubico dentro de la tabla, me aparece una pestaña nueva que se llama diseño de tabla. En la parte superior, miren que está seleccionada diseño de tabla. Y todas estas opciones de la cinta de opciones de diseño de tabla me permiten eh, utilizar pues ciertas variaciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay colores, diseños, ¿sí? O del otro lado, por ejemplo, está el nombre, ¿sí? Mire que ahí por defecto pues él la llama tabla 1. Sin embargo, pues nosotros podemos cambiar el nombre, ¿sí? No me gusta utilizar tabla 1, entonces voy a utilizar, por ejemplo, digamos que esto fuera una tabla de ventas, ¿sí? Entonces voy a utilizar la palabra ventas, ¿sí? Presiono enter. Entonces, a partir del momento esta tabla estructurada para mí se va a llamar ventas. Se le puede poner un nombre que sea más acorde o a un ejercicio o más acorde a lo que usted considere que tiene la tabla en general, y pues ese nombre ya es libre de colocar, ¿sí? La idea es que usted pues la pueda identificar posteriormente. Bien, ya tenemos un nombre. Bueno, ya verificamos la información, ya está todo lleno, está organizada por columnas, ya le pusimos un nombre a la tabla estructurada, ¿sí? Y ahora me voy a ir a otra hoja, a una que esté vacía, por ejemplo, y voy a utilizar una opción que se llama insertar. ¿Listo? Voy a ir a la pestaña insertar, fácil, ahí se habilitan unas opciones y del lado izquierdo hay una que se llama tabla dinámica. Dice, permite disponer y resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Entonces, datos complejos los que teníamos anteriormente, y ahora aquí vamos a sacar solo lo que necesitamos. ¿Listo? Bueno, entonces para eso es la tabla dinámica. Dale un segundo, me devuelvo aquí. Supongamos que vamos a utilizar zona productos y algún total. Listo. Utilicemos esos tres datos. Bien, entonces voy a ir a tabla dinámica. ¿Sí? Aquí me pregunta, ¿dónde está el rango? ¿Sí? Nosotros no creamos un rango, sino creamos una tabla y la llamamos ventas. ¿Listo? Ese es el nombre de la tabla. Si a usted pues se le olvida el nombre, vamos a suponer que a mí se me olvidó el nombre, entonces puedo presionar la tecla F3. ¿Listo? No funciona F3 en este caso. Bueno, eh, no me quiso funcionar. Tocó con nombre, ventas. ¿Listo? Si no, recuerden que aquí en fórmulas están los nombres, ¿no? Fórmulas, administrador de nombres, ahí aparecen los nombres que ya creé. Aquí en este caso se llama ventas. Ahí también puedo mirar. Bien, entonces otra vez insertar, tabla dinámica, se llama ventas, ¿sí? Y aquí abajo me pregunta, ¿en dónde quiere colocar la tabla dinámica? ¿La quiere colocar en una nueva hoja o en la hoja existente? Pues ya como existía la hoja, le voy a decir que en hoja de cálculo existente. Y le voy a presionar aceptar. Bien, hasta ahí es una tabla dinámica, hasta ahí es algo bastante sencillo. Digamos que no hemos creado la tabla dinámica porque pues todavía no, pero ya vamos para allá a crear la tabla dinámica. Uy, yo no había visto lo de Pablo Rojas aquí. Es que esta de preguntas y respuestas casi no lo tengo abierto. Profe, ¿por qué cuando está en cero en las dos celdas no verdadero? Porque el caso de Y. Pablo, ¿me escucha? Pablo, ¿me escucha? Sí. No sé si de pronto entendió esa parte de los ceros y el verdadero y el falso. Y el operador que estábamos haciendo, qué pena que no había visto su pregunta. Ah, bueno, listo, gracias. Sí, es que a veces no lo alcanzo a mirar. Veo más rápido el chat que ese. Bueno, bien, continuemos. Aquí estoy en la tabla dinámica. La tabla dinámica
en este momento no tiene nada. ¿Listo? Esto es lo chévere de las tablas. Las tablas dinámicas inicialmente no hay nada. ¿Sí? Aquí no aparece nada. Yo lo tengo que armar. Yo lo tengo que empezar a seleccionar. Y eso me permite que en algún momento pues yo lo pueda modificar. ¿Bien? Entonces, eso es bastante importante. Que yo la pueda modificar a medida que la voy necesitando. ¿Listo? O a medida que yo pues considero que debería ser la tabla dinámica y la información que estoy buscando analizar. Entonces, en este caso, ¿cómo la modifico? La modifico del lado derecho, donde aparece campos de tabla dinámica. ¿Listo? Campos de tabla dinámica son los encabezados. ¿Se acuerdan de los encabezados de la hoja, de la otra hoja? De la hoja que está acá. Estos encabezados. Entonces, esos son los campos. ¿Sí? Eso se llaman los campos. ¿Sí? ¿Y ahora qué quiero utilizar? Por ejemplo, utilicemos este que se llama zona. ¿Sí? De pronto utilicemos ciudad y de pronto utilicemos el valor total de las ventas. ¿Listo? Vamos a utilizar esos tres datos por ahora. Entonces, voy a utilizar zona. Puedo hacer una selección. Aquí hay un cuadrito de selección. Le puedo colocar un chulito a zona y él se agrega automáticamente a la tabla. ¿Sí? O lo arrastro. Lo selecciono y lo arrastro. Miren que ahí lo arrastré a zonas. ¿Listo? Voy a coger ciudad. Ciudad lo selecciono y lo arrastro debajo de zona. ¿Listo? Miren que aquí del lado izquierdo ya se agregaron las zonas y se agregaron eh, las ciudades. ¿Listo? Y ahora voy a buscar, mmm, por ejemplo, metámosle otra cosa. Metámosle producto. ¿Sí? Producto lo voy a arrastrar, pero en este caso no lo voy a colocar en el cuadrito que está abajo que se llama filas, sino lo voy a colocar en el que está del lado derecho que se llama columnas. Y miren cómo aparece en columnas eh, los datos, ¿sí? Bueno, los encabezados realmente. Todavía no hemos hecho cuentas. ¿Lo puedo cambiar? Sí, claro, lo puedo cambiar. Yo puedo pasar producto para un lado y miremos a ver zona para este lado. ¿Sí? Intercambiarlo entre columnas y filas. La organización es como yo quiera. ¿Sí? Entonces, eso ya depende de cómo yo quiera ver la información. Yo la puedo modificar a mi gusto. Si a mí no me gustó producto, entonces simplemente lo arrastro como hacia afuera y él ya desaparece producto. ¿Listo? Entonces, ahí ya podría ser solo la tabla con zona y con ciudades. Eso sería pues básicamente algo que podría hacer también. Lo otro sería las cuentas. ¿Dónde colocamos las cuentas? ¿Sí? Los valores que van aquí a ir internamente acá en esta parte. Eh, ¿Dónde lo colocamos? Pues aquí donde dice valores en la parte inferior derecha. ¿Listo? Todo lo que sea cuentas lo vamos a colocar ahí en valores. Supongamos que vamos a mirar el valor total, ¿sí? De las ventas. Entonces voy a arrastrar valor total a valores. Y listo. Ahí ya me mostró todos los valores. ¿Sí? Estas son las ventas. Él se encarga de hacer las cuentas. ¿Sí? Él se encarga de mirar en todos los productos de la zona centro y lo separa por la ciudad, por cada una de las ciudades y él me hace una operación automáticamente. ¿Listo? De sumarme los valores de Ay, las fue puta. ventas. ¿Tiene Tengo que abierto darle el dulce a usted. micrófono? Yo tengo que darle dulce a usted. Bueno, y acá le tengo su dulce. Bueno, se le fue el madrazo, pero bueno. Listos. Entonces, ya tengo los datos aquí. ¿Sí? Ya tengo la información aquí. Eh, y la idea es que esto se puede modificar. ¿Sí? Yo no necesito esta tabla de esta forma porque resulta que no. eh, me faltó algo. ¿Sí? Me faltaron productos o me faltó alguna otra cosa. Pues cualquiera de estos campos se puede volver a quitar. ¿Sí? Simplemente es arrastrarlo hacia afuera y él va desapareciendo. ¿Listo? O moverlo de posición y ya la puedo adaptar como yo necesite. ¿Listo? Volverla a armar, digámoslo así. Hasta que ya pues yo vea que es una tabla que me funciona o es una tabla
que ya muestra la información que yo necesito analizar. En este caso, aquí tenemos las zonas, centro, norte, oriente, sur. Las ciudades están aquí en esta parte que es la fila y de columna tengo productos. ¿Listo? Internamente o en el centro tengo una suma del valor total de esas ventas, ¿sí? Basado en los productos que están en la parte de columnas y en las zonas y ciudades que está en la parte de fila. ¿Listo? Entonces mire que aquí solo estamos utilizando 3 partecitas de toda la fuente de datos. Estamos utilizando zona, ciudad, productos y bueno, y el valor total serían 4. Bien, entonces yo la puedo armar a mi gusto. No les va a olvidar que yo la puedo armar a mi gusto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? No hay problema. ¿Todo bien? Profe, una pregunta. Cuando uno Cuéntame. lo está generando, ¿el formato de la celda toca cambiarlo o él copia en automático el formato de la celda? Es decir, si es formato fecha, él lo pasa en el mismo formato fecha, o si es formato moneda, lo pasa en moneda, o uno tiene que hacerlo manual. Bien, casi siempre toca verificar esa parte en la tabla. Vamos a mirar los datos. Mira, aquí los números no tienen formato, pero si yo me voy a la fuente de datos, pues tampoco tiene. Entonces, la actualización de esta tabla, y ahora sí vamos a aprovechar y hacemos esa actualización. Vamos a colocarle aquí valores. Me voy a ir a la tabla dinámica. Voy a presionar clic derecho y le voy a decir actualizar. Entonces, mira que los datos, desafortunadamente, cuando yo le digo actualizar, pues no funciona. ¿Sí? No se actualizó los valores o los formatos en este caso. ¿Listo? Entonces, ahí sí empezamos a tener un poquito de problemas con eso porque los datos, eh, digamos que no reciben esos cambios así de fácil. Los números sí. ¿Sí? O sea, si yo ya le coloco aquí que esto es numérico, o todos estos datos ya les coloco que es tipo moneda, lo puedo hacer de la misma forma que hice las anteriores. Regáleme un segundo, minimizo acá un poquito, que es más fácil así, ¿sí? Y le puedo decir moneda a todos. Entonces a partir del momento todos quedan en moneda, ¿listo? Del formato que yo le di. Pero sí, aquí el problema es que estos datos, pues el formato, sí no se traslada aquí a la tabla dinámica, ¿listo? Necesariamente. Entonces, mejor le cuadramos el formato aquí en la tabla dinámica. ¿Listos? Bueno, los números sí. Entonces, si yo modifico un número de estos, ¿sí? Por eso ese 504.000 y lo modifico, si cuando yo actualice, pues ese dato sí me va a cambiar. ¿Listo? Eso sí va a pasar. Los números sí, pero el formato sí no se lo lleva. ¿Listos? Ahora sí. Bueno. Bien, entonces sí hay que tener cuidado con el formato. En este caso yo lo hice de forma sencilla, así con la parte superior, donde está la opción número. Acuérdense que ahí está, pues, están los formatos o los distintos formatos. Inclusive pues ahí se puede personalizar, ¿no? Recuerden que estos formatos son personalizables, entonces yo puedo utilizar este bloque de número. ¿Listos? Bien. Bueno, ¿por qué lo reduje? Porque pues es más fácil aplicar los datos así de forma reducida que ponerme a seleccionar pues cada ciudad y colocarle pues el formato de número. ¿Sí? En este caso el de moneda, creo que fue el que utilizamos, el de moneda. Bien. Bueno. Las partes de una tabla, en este caso de la parte dinámica, y van a encontrar pues una serie de partes. Aquí en la parte superior pues el cuadrito que está aquí es básicamente una representación de lo que tenemos. Los valores están en el centro. El área de las filas pues ustedes ya la conocen, el área de las columnas ya la conocen, ¿sí? Y hay un pequeño resumen en la parte inferior. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está mi tabla? Aquí. ¿Listo? Aquí están las columnas, los nombres de las columnas están en la parte superior, las filas del lado izquierdo, y aquí digamos que hay un resumen de lo que se está haciendo, de la operación que se está haciendo. Ahí dice suma de valor total. ¿Listo? Bueno, cuando yo hago filtros, ¿sí? Cuando yo hago filtros, entonces los filtros van a aparecer en la parte superior de la tabla. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a seleccionar aquí
no van a aparecer en este bloque, sino va a aparecer arriba de este bloque. Vamos a aprovechar y nos inventamos un filtro, por ejemplo, un filtro de mes. Y lo vamos a colocar en una casilla que no hemos utilizado que se llama filtros. ¿Listo? Miren que el filtro de mes quedó en la parte superior. Quedó pues un poquito fuera de la tabla, pero esta parte de mes me permite filtrar los meses que quisiera mirar. ¿Listo? Vamos a aplicar, por ejemplo, enero. Y miren que todos los datos cambiaron. Voy a aplicar ahora febrero. Los datos cambian. Marzo. Los datos cambian. ¿Sí? Todo se va adaptando a esos filtros que estoy utilizando. Entonces, esos filtros pues son bastante importantes tenerlos en cuenta. ¿Sí? Porque también pues se pueden utilizar filtros. Si yo no lo necesito, pues lo quito. Y ya el filtro desaparece. ¿Listos? Esa es la ventaja. A veces, ¿por qué necesitamos estas tablas grandes? ¿Y por qué voy a aumentar un poquito el tamaño de la tabla? Porque cuando creamos tablas, este es el tamaño más grande de la tabla que tenemos, suele suceder que cuando tenemos aplicación de estos pequeños filtros, ¿sí? Para reducir el agrupamiento de las cosas, pues la tabla parece muy pequeña, ¿sí? Pero cuando la ampliamos, pues cubre unos espacios por acá abajo. ¿Qué sucedería en caso de que yo utilice una tabla dinámica adicional y la coloque en ese espacio? Pues puede ser que me salga un error y me diga que estoy utilizando el espacio de otra tabla dinámica. Entonces, cuando yo cree tablas dinámicas, tengo que cerciorarme que este es el tamaño máximo de tabla, ¿sí? Para poder hacer una segunda tabla, ¿sí? Por ejemplo, yo haría una tabla o una segunda tabla dinámica un poquito lejos. Por acá puede ser, ¿sí? Pensando que todas las filas de ahí para allá se van a ocupar. Entonces aquí pondría otra tabla dinámica. Le diría insertar, tabla dinámica, la tabla, el rango se llama ventas, ¿sí? Y ahí ya podría agregar otra. Entonces tengan en cuenta que los espacios de las tablas dinámicas también influyen en las tablas dinámicas que usted tenga al lado. ¿Listo? Eso también influye en lo que van ustedes a mostrar. ¿Bien? Entonces no se les olvide. Voy a poner aquí una de cantidad. Listo. Hay que mirar pues cuál es el tamaño más grande. O si no, pues después montamos una tabla encima de la otra, podemos que no la veamos. Bueno, eso pasan un montón de problemas con eso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos las dos tablas separadas. Bien. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Como sucede en esto, las pestañas que se habiliten están en la parte superior. Mire que una se llama analizar tabla dinámica y la otra se llama diseño. Pues diseño ustedes ya saben que les permite colocar algunas variaciones de diseño, ¿sí? Ya configuradas, y pues eso es una de las cosas que uno tiende a hacer. Empezar a mirar qué datos hay, empezar a mirar cómo es el diseño, empezar a mirar el formato, ¿sí? En este caso, si son pues valores, pues por ejemplo una moneda, funciona. En este caso, miren que aquí hay un espacio de medias donde no se vendieron medias en esa zona, ¿sí? Nadie está vendiendo medias en esa zona, ni pantalones en esas ciudades. Entonces, estos datos vacíos, acuérdense que no los deberíamos tener. Esos datos no deberían estar vacíos, debería haber un cero. Un cero es diferente a estar vacío. Entonces, este cero, o aquí debería haber un cero. ¿Listo? Voy a presionar sobre la tabla dinámica, voy a presionar clic derecho, ¿sí? Y voy a mirar esto que se llama opciones de tabla dinámica. ¿Listo? Eso es un menú. Por ejemplo, miren que aquí en la parte superior le puedo cambiar el nombre a la tabla dinámica. Supongamos que esto se llama ventas por zona. ¿Listo? Y ahí ya le cambio el nombre de la tabla dinámica. Ahora no se llama tabla dinámica 1, sino se va a llamar ventas por zona. ¿Bien? En la parte inferior hay una opción que está señalada que dice, para celdas vacías, mostrar. Entonces, aquí en este caso, yo le voy a decir que me muestre un 0.
¿listo? Y voy a presionar aceptar. Entonces mire que todas las celdas vacías ahora se llenaron de un 0. Todo lo que estaba vacío se le colocó un 0. ¿Listo? Entonces ya llenamos la información. Entonces, donde haya cosas vacías, pues ya sabemos que va a haber un 0. Miren, en este caso, aquí hay ceros. Por aquí hay un 0, por aquí hay otros ceros, otro 0, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? De pronto porque no hubo ventas. Bien. Ahí ya empezamos a mirar cómo vamos llenando los datos. Si se dieron cuenta, yo me ubiqué por aquí abajito, ¿sí? Y el menú que estaba en la tabla dinámica se desapareció porque pues no estamos seleccionando la tabla dinámica. Entonces voy a seleccionar la tabla dinámica y ahí vuelven a aparecer los campos. Entonces no se preocupe si usted le da clic por otro lado, pues realmente es para ver qué está haciendo. Y en este caso, pues ya estamos viendo cómo va quedando la tabla dinámica. ¿Bien? Entonces esas son opciones que nosotros tenemos para modificar la tabla dinámica. Sobre los datos, también hay un menú que me permite mostrar información. Entonces, puede hacer que en algún momento yo no necesite ese tipo de información, sino lo tenga que mostrar de otra forma. Entonces, por ejemplo, hay una opción que se llama mostrar valores como. Puede ser que yo en vez de mostrar esos números, lo quiera mostrar en porcentaje. Y mire que la mayoría de las opciones que aparecen en esa ventana, pues aparecen como porcentajes. ¿Listo? No significa que me vaya a cambiar el número, ¿sí? El número que estoy seleccionando, pues sigue estando igual. Lo que pasa es que él hace una transformación a porcentaje, ¿sí? Y lo toma como si fuera un porcentaje. Entonces, también hay otras formas de mirar los números, ¿no? Por ejemplo, de clasificarlos de menor a mayor. Puede ser que yo no utilice la opción de organizar, pero sí utilice la opción de clasificar. Entonces, hay varias opciones también de mostrar esta misma información, pues para otros fines. Bien, entonces en este caso, todo lo que funcione aquí para arreglar la tabla, con clic derecho, ¿sí? Puedo modificar algunas cosas, modificar los campos. En algún momento los campos son estos nombrecitos que tenemos aquí del lado derecho, ¿sí? Entonces esas opciones también se pueden modificar. Por ejemplo, yo le podría cambiar los nombres, ¿sí? Hablando de nombres, pues yo le puedo colocar, por ejemplo, un nombre distinto acá donde dice etiquetas de columna. Le podemos colocar aquí productos vendidos, por ejemplo, ¿sí? Eso es una tabla, entonces la tabla se deja editar. No es que necesariamente pues yo la tenga que dejar así. Aquí le puedo colocar en etiquetas de fila, le puedo colocar zonas, ¿sí? Entonces todo eso se puede cambiar, ¿sí? Automáticamente las tablas dinámicas, cuando yo las genero, me crean una sumatoria, digamos un total general de la columna, ¿sí? O un total general de la fila. ¿Sí ven que estos son totales generales? Bueno, entonces, si yo no los quiero ver, porque no quiero que me haga los totales, selecciono la tabla dinámica, le doy clic derecho, ¿sí? Opciones de tabla, la misma que estábamos utilizando anteriormente, y aquí donde dice totales y filtros, la segunda pestañita, totales y filtros, le quito los dos cholitos que aparecen acá, el de mostrar totales generales de filas y el totales generales de columnas. O bueno, dejemos el de filas únicamente y aceptar. Entonces, miren que él me dejó solo los de las filas. Vean, ahí están los de las filas. No me dejó el de las columnas que aparecía aquí abajo. Entonces, esas son opciones que son bastante interesantes tenerlas en cuenta con los menús de clic derecho, ¿sí? Lo que me aparezca aquí en opciones de tabla, pues hay varias cositas aquí que son bastante importantes tenerlas en cuenta, ¿sí? Porque me muestran, también me modifican la tabla dinámica. ¿Sí? Bueno, ya teniendo mi tabla dinámica, pues hay una cosa que yo puedo generar adicionalmente y es una gráfica basado en estos datos. Vuelve y juega. Analizar estos datos pues no es tan bonito, así sean poquitos. Bueno, no son tan poquitos porque aquí tenemos varias cosas por ciudades, pero esto lo podemos trasladar a un gráfico. ¿Listo? Entonces no se les olvide que yo puedo trasladar las cosas a un gráfico y voy a aplicar la pestaña insertar. Voy a ir a un grupo que dice gráficos
Y aquí hay una opción que dice gráficos recomendados. ¿Listo? Seleccionando la tabla, voy a ir a gráficos recomendados. Y aquí me aparecen todos los gráficos. ¿Listo? Todos los gráficos que tiene Excel ahí aparecen. En este caso, me está recomendando que yo utilice un gráfico que se llama columnas agrupadas. ¿Bien? Podemos aprovechar esas columnas agrupadas. ¿Sí? Miramos cómo se va a ver y presiono aceptar. ¿Listos? Presiono aceptar aquí. Y miren que ahí aparece la tabla. La gráfica. Bien bonita, bien chévere. La estoy ampliando de una esquina para que la vean más grande. Y mi tabla dinámica, veanla allá atrás. Allá está todavía la tabla dinámica. Y solo que estoy ampliando la imagen como para que se vea más grande la imagen. La ventana de campos yo la puedo retirar. Después la coloco. Y aquí pues estoy viendo la tabla ya generada. Esto funciona como cualquier gráfico. No les vaya a olvidar que los gráficos pues tienen muchas opciones también que me permiten editar las cosas. ¿Listo? Entonces no les voy a olvidar que esto también funciona con edición. La primera edición que yo miro de un gráfico, acuérdense que en este caso, bueno, en esta versión, son estas opciones de laterales del gráfico, son opciones pues recientes. Y me aparece aquí una que dice elementos del gráfico. Un más que dice elementos de gráfico. En este caso, todos estos son los elementos de un gráfico. Todos estos. Los que están seleccionados, pues son los que está mostrando. Y los que no, son los que yo puedo agregar, por ejemplo, si los necesito. Supongamos que necesitamos un título. Entonces voy a agregar un título. ¿Sí? Título del eje, en este caso. ¿Sí? El título del gráfico también lo voy a agregar. ¿Sí? Y ahí ya empiezan a aparecer. Parte superior, título del gráfico. Entonces lo selecciono. Le coloco aquí ventas por zona, por ejemplo. ¿Sí? Algo que sea diciente del gráfico que está aquí. Y en las columnas, ¿sí? En las columnas que aparecen aquí del lado izquierdo o en la parte inferior, ¿sí? Que se llaman ejes en un gráfico, ¿sí? Este título del eje también lo puedo modificar. Entonces le puedo colocar un nombre. Por ejemplo, le puedo colocar ventas totales. Pongamos que es ventas totales. Y en la parte inferior, el título del eje de la parte inferior, por ejemplo, le puedo colocar que estas son las zonas. ¿Listo? Y ya le empiezo pues a agregar ciertos elementos al gráfico que me permiten modificar. ¿Listo? Entonces no se le olvide que este símbolo de más pues es bastante útil para agregar o para colocar ciertos datos que de pronto no son visibles. Miren que aquí hay unas etiquetas de datos que me colocan los números, ¿sí? De las columnas. No se ve muy bien, pero pues eh, realmente toca mirar a ver si funciona o no funciona. ¿Sí? Gracias, Laura, muy amable. Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que sea más bonito ver las etiquetas de esta forma. ¿Sí? Entonces, o las etiquetas sin verlas, porque aquí pues quedan como unas sobre las otras. ¿Sí? Entonces, eso también va a funcionar. Por ejemplo, vamos a aprovechar y miramos aquí el gráfico de un ladito. Voy a seleccionar la tabla. ¿Sí? Los datos de la tabla. Vamos a seleccionarlos un momento. ¿Sí? Y les voy a hacer una modificación. Voy a ir aquí al formato. Es un formato de moneda. ¿Sí? Lo voy a personalizar y le voy a quitar 3 ceritos. ¿Listo? 3 ceritos, o para quitar 3 ceritos simplemente se le coloca al final un punto. Si le coloco 2 puntos, pues él le quita otros 3. ¿Sí? Entonces solo le voy a poner un punto para que le quite 3 ceritos. Realmente es para que los oculte. ¿Sí? No es que se los quite, sino él lo oculta. Voy a dar a aceptar. ¿Sí? Y miren que aquí también en la tabla, en la gráfica, él va cambiando los valores. Miren que ahora ya desaparecieron 3 ceritos. Voy a volver a quitarles otros 3 ceritos.
en el formato, para que ustedes vean que automáticamente cuando yo cambie aquí, pues él también modifica. Entonces voy a agregarle otro puntico. ¿Listo? Y aceptar. Entonces miren que aquí también ya redujo 3 ceritos. Entonces lo que yo haga en la tabla dinámica también se va a ver reflejado en la gráfica dinámica. Entonces por eso los dos se llaman dinámicos. Una tabla dinámica y la otra gráfica dinámica. Si usted modifica una, también se modifica la otra. ¿Listo? Entonces, ojo por eso, porque los dos se van a modificar. No se va a asustar si aquí se ve distinta la información. Es porque de pronto yo estoy modificándola desde el gráfico, ¿sí? O estoy modificándola desde la tabla. ¿Listos? Esas son modificaciones que en algún momento pueden aparecer y pues no se les haga raro eh, que podamos modificarla desde cualquier punto. Por ejemplo, estos botones grises que aparecen en el gráfico, que dice suma de valor total, zona, ciudad, aunque pues hay mucha gente que no le gusta, esto funciona como un filtro. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí del lado derecho, ¿sí? Presiono producto y miren que aparece un filtro, ¿sí? Entonces, aunque esos botones son filtro, pues hay gente que solo le gusta ver la parte gráfica y la parte gráfica pues no tendría esos filtros visualmente, ¿sí? Entonces, ya ahorita los quitamos, pero voy a mirar cómo funciona el filtro. Vamos a quitar esta selección y voy a colocar solo camisas, no más. ¿Listo? Miren que automáticamente cambió el gráfico y efectivamente cambió la tabla, ¿sí? Con un filtro simplemente cambió la tabla. Entonces, esta vez hicimos el filtro en la gráfica. Voy a cambiar en la tabla. Voy a volver a seleccionar todo. Miren que el gráfico volvió a cambiar. ¿Listo? Volvió a aparecer todos los productos que habíamos visto ahorita. Bien. Entonces, la forma dinámica pues es bastante interesante porque eh, modifica automáticamente las tablas. ¿Listo? Las gráficas. Las dos cosas se pueden modificar al tiempo. Si yo afecto una, tiene relación con la otra. Por eso se llama dinámico, porque yo puedo empezar a mirar ciertos elementos de forma dinámica. ¿Listo? Bueno, voy a poner un filtro aquí de zona en la tabla dinámica. Voy a mostrar, por ejemplo, solo centro y norte. Y miren que la gráfica cambió y solo me está mostrando centro y norte. ¿Sí? Eso es bastante interesante tenerlo en cuenta. Bien, para que pues vean cómo se puede interactuar con las tablas dinámicas y con las gráficas dinámicas. Sigue sin gustarme que yo vea datos, pues entonces coja la tablita dinámica, póngala encima, ¿sí? Y ya pues usted no está viendo la tabla de datos. ¿Listo? Fácil, ¿no? Simplemente coloco la gráfica delante y pues ya la tabla no se ve. No significa que yo haya borrado la tabla, miren la tabla allá atrás. Solo que aquí pues estoy colocando la gráfica en la parte delantera. Voy a borrar los filtros, clic derecho sobre un filtro y le voy a decir ocultar todos los botones de campos en gráficos. Bien, y ahí ya me borró el filtro. Bueno, me lo ocultó realmente. Es como un objeto que yo puedo agregar o colocar a mi gusto. Y mire que la gráfica ya se ve más bonita. Ya se ve como un poquito más entendible a medida que la vamos modificando. Y le vamos agregando cosas, le vamos quitando cosas. Entonces ya la gráfica es un poquito más entendible. Y es más bonito pues ver colores y ver esos valores tan pequeñitos, ¿sí? Aunque esos son pues millones. eh, ya sabemos que esos son valores en millones, entonces pues no es que sea esa venta realmente la que aparece ahí, sino que esos son millones. Em, Bien, entonces esto es una gráfica, acordarse un poquito de las opciones que tenemos en la gráfica. Recuerden que estas opciones de gráfica son muchos, ¿sí? Yo puedo modificar esta gráfica bastante. Entonces, pues simplemente es acordarse de esas opciones de modificar gráficos, ¿sí? Porque esto también se aplican en los gráficos dinámicos. Eso funciona de la misma forma, ¿sí? Todos estos menús es de gráficos, todos estos filtros es de gráficos. La parte visual
Mm, la parte visual, recuerden que también se puede modificar desde este formatico que acaba de aparecer de la tabla derecha o en la parte derecha. ¿Sí? Yo le puedo colocar, por ejemplo, un relleno sólido, ¿sí? Colocarle un color que se adecue a los colores de la empresa, que por supuesto me deje ver las letras. ¿Sí? Bueno, o si no le cambio el texto, al texto le cambio los colores de relleno, ¿sí? Le coloco algo más visible. ¿Listo? Y esas son pues opciones de gráficos bastante simples, pero que también se aplican aquí a los gráficos dinámicos. ¿Sí? Todas esas opciones también se aplican a los gráficos dinámicos. Y usted lo va cuadrando de acuerdo, pues, por ejemplo, a los colores de la empresa. ¿Sí? Si ese es el azul y el amarillo que utiliza la empresa en todo, pues usted lo puede colocar en los mismos colores. ¿Sí? Si son visibles, pues ahí no hay problema y usted le coloca. Si no solo utilizar el diseño acá automático, el diseño automático que tiene varias opciones, sino que adicionalmente pues yo puedo cambiar todas esas opciones. Si no me gusta ese fondo negro, pues lo puedo cambiar por un, no sé, un gris, algo más clarito, digámoslo así. Entonces ahí todos estos diseños también que están por defecto pues son bastante útiles, pero a veces nos toca modificarlo a la forma en que las empresas pues presentan las cosas. ¿Listo? Bueno, de pronto este azul no nos combina al de una columna solita, el azul, le podemos cambiar de color, ¿sí? No hay problema, eso simplemente le cambiamos por un color diferente, no sé, púrpura. Y ahí ya pues tenemos un color diferente. Y ya no combina, ya se resalta un poquito más con fondo azul. ¿Listos? También lo podemos hacer de forma individual. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Vimos dos elementos, en este caso tablas dinámicas, gráficos dinámicos, para que los tengan presente. Y con esto pues se puede armar más tablas y más gráficos. Y resulta que pues la gente, en vez de ponerse a ver tablas, crea pantallas con solo gráficos. ¿Listo? Bien. Y muestra entonces cuatro gráficos, por ejemplo en este caso cuatro gráficos y una serie de opciones por aquí a un ladito, y a esto lo llama dashboard. Ese dashboard pues es más visual, ¿sí? Entonces ahí ya mostraría usted las gráficas de otra forma, mostraría sus informes más visuales, y pues ya la gente lo que ve son gráficos y usted pues ya les muestra qué es lo que me está diciendo en cada uno de los gráficos, ¿sí? Y eso se llama pues dashboard, una forma más visual de ver las cosas, ¿sí? Mire que aquí hay uno que está creado en Excel, un poquito más complicado algunos de estos ejercicios, pero esto es un dashboard, ¿sí? Que también se puede hacer. Entonces, esto es básicamente la idea de generar dashboard, que nosotros podamos ver la información visual. Y básicamente, pues son tablas. Las tablas pues ocultan, las tablas creamos los gráficos dinámicos y los gráficos dinámicos pues cubrimos las tablas y ya solo mostramos la parte visual. ¿Sí? Entonces, más bonito así ver solo los gráficos en vez de ver tablas. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Todo bien. Una pregunta, ¿lo del dashboard lo vamos a ver acá o es esa parte? Básicamente lo del dashboard, eh, pues el principio de dashboard es todo esto, ¿sí? Esto es el principio de dashboard. Tener una tabla dinámica y tener gráficos dinámicos. ¿Qué es lo que se hace en el dashboard? Bueno, fuera de crear varias tablas dinámicas, se crean varios gráficos dinámicos y adicionalmente se les coloca otras opciones adicionales eh, que les cuento en la siguiente clase porque si no, no hacemos nada en la otra clase. No, mentiras. Se los puedo contar de una vez, mire. Aquí está el gráfico, ¿listo? No me preocupe. Aquí está el gráfico. El gráfico se puede modificar, así como vimos con los filtros se puede modificar. Pero se ve más bonito con otras opciones
que se llaman segmentadores. ¿Listo? Voy a ir aquí a la parte superior, análisis del gráfico dinámico, y voy a utilizar una parte que se llama insertar segmentación. ¿Listo? Esto es como un filtro. Esto es bastante chévere porque esto es como un filtro. Entonces yo le puedo decir, colóqueme un segmentador de zona, ¿sí? Y colóqueme un segmentador de producto, por ejemplo, ¿sí? O un segmentador de... Ah, no, sí, producto, porque esos son los colores que aparecen ahí. ¿Listo? Entonces esos son como dos filtros que van a aparecer. Voy a presionar aceptar y miren que ahí aparecen los dos segmentadores, se llama esto. Yo los ubico por aquí, a un ladito, bien organizadito, bien bonito. Por aquí voy a colocar el de zona, lo voy a recortar un poquito. Lo voy a colocar aquí abajo. ¿Listo? Este lo voy a colocar un poquito más grande. Bien. Y ahí ya tengo, por ejemplo, dos filtros, ¿sí? Esto funciona como un filtro donde yo puedo seleccionar cualquier elemento, ¿sí? O puedo deseleccionar cualquier elemento. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hecho un filtro donde solo dejamos centro y norte? Pues miren que aquí en zona solo aparece centro y norte seleccionado. No aparece oriente ni aparece sur. Entonces aquí ya esto funciona como un filtro. Esto se llama segmentadores. ¿Qué es lo interesante acá? Pues que yo no tengo que ir a manejar filtros acá internamente. Por eso los quité. Y aquí simplemente puedo seleccionar pues la opción que yo quiera. Buzo. Miren que ahí me muestra los buzos. Camisa. Ahí ya me varía la gráfica y me muestra las camisas. Puedo quitar el filtro. Vuelve otra vez como estaba. Ahora, me estoy adelantando mucho y bueno. Pero esto es que esto es bastante sencillo, esta partecita. Aquí pues hay oportunidad de que podamos eh, pues adelantarnos bastante. Bien, mira. eh, las celdas todavía se ven. Entonces puedo decirle, por ejemplo, vista, quitar las líneas de cuadrícula, seleccionar un espacio bastante grande y colocarle, por ejemplo, un color de fondo. Pongamos este. Uy, no, muy oscuro. Este. Está muy oscuro. Este. Ahora no me combinan los colores. Pongamos este. Bueno, la idea es que combine los colores, que se vea más bonito. Por aquí le puedo colocar, por ejemplo, un título, ¿sí? Le puedo colocar aquí dashboard. Claro, modificándolo, ¿no? Vamos a ver aquí qué más opciones tenemos aquí habilitadas para este dashboard. Eh, por ejemplo, fuentes, tamaños, colores, ¿sí? Y ahí empezamos a modificar pues ciertas opciones. Uy, este tamaño no se me ve. Toca agregarle más. Listo. Y ya empezamos ya a cambiar las cosas. ¿Sí? Eso es un trabajo más de diseño. Entonces, en el momento en que yo empiece a diseñar, pues puedo empezar a hacer estas modificaciones. ¿Qué voy a hacer después con el dashboard? Bueno, este gráfico de pronto está muy grande. A continuación, pues cojo la tabla del lado, inserto un gráfico. Bueno, esto lo podemos filtrar después. Y lo voy agregando al lado, por ejemplo. ¿Sí? Le cambio el tamaño, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y voy empezando a agregar gráfico por gráfico. Pero necesito pues de una tabla dinámica adicional. Entonces aquí crearía otra tabla dinámica y le crearía un gráfico adicional y tendría otro gráfico dentro de mi dashboard. Claro, aquí está muy grande, ¿no? Aquí está muy grande y pues a veces la idea es ver todo dentro de una hoja. Entonces pues eh, podemos reducir los gráficos, ¿no? Y empezar a acomodar pues las cosas un poquito mejor. Entonces eso es más de diseño.
lo de crear el dashboard realmente. El dashboard lo importante pues es la tabla dinámica y el gráfico dinámico. Esas son las dos cosas pues más importantes. Tener los gráficos que usted quiere mostrar, los datos que usted quiere mostrar y que cree la parte dinámica. ¿Listo? Después por la gráfica usted lo puede adaptar. Usted lo puede empezar a recortar. Eh, por ejemplo, aquí hay un diseño y ese diseño le puede cambiar color. Por ejemplo, bueno, cambiamos a un color que no se nota mucho, este más oscuro. ¿Sí? Y ahí usted empieza a cambiar, por ejemplo, los segmentadores. Selecciona el segmentador y le cambia de color y lo va empezando a adaptar. ¿Listos? Lo va empezando a cuadrar, que se vea pues del tamaño que es, si no el gráfico lo cambia un poquito. Bien. Y empieza a mirar pues cómo se va viendo su dashboard. El dashboard no es que sea complicado de armar. El problema ya es cuando las gráficas se vuelven mucho más especializadas, pero eso ya depende de la gráfica y depende de la tabla. ¿Listo? Y se puede practicar con distintos gráficos, claro. Cambiar tipo de gráfico, por ejemplo uno circular, y usted mira si ese circular le sirve. Si no le funciona el gráfico circular, entonces cambia a otro gráfico, por ejemplo uno de barras. ¿Sí? Aunque aquí hay muchas cosas porque tiene pues bastantes cosas dentro del filtro, recuerde que eso también se puede filtrar. ¿Sí? Entonces no se le olvide que eso también pues funciona eh, con filtros. Miren que aquí ya se ve pues distinta un poquito la gráfica. Y esto pues es más de diseño, ir organizando las cosas, ir eh, adaptándolas, ir colocándole colores, textos, unificando todos los gráficos, los segmentadores, ¿sí? Empezando a mirar pues qué necesita mostrar. ¿Listo? Eso es lo importante, qué necesita mostrar. Si no sabe qué va a mostrar, pues cómo arma la tabla dinámica, ¿no? Aquí es más cantidades, entonces eh, tendríamos que ver una gráfica o mostrar una gráfica que donde se pueda visualizar las distintas cantidades, ¿no? Entonces eso sería pues algo más de diseño, ¿listo? Entonces ahí ya podemos mirar también los gráficos y modificarlos. ¿Bien? El dashboard se arma así, no es que sea tan complicado. Lo complicado es armar las tablas dinámicas primero, ¿sí? Y de pronto adaptar el gráfico a lo que usted necesite. ¿Sí? Ese es el dashboard, no es tan complicado, no. Sí hay unas opciones que son mucho más complicadas de hacer. Son elementos visuales que no son, digamos que no están así como muy fáciles de encontrar en Excel. Y pues ya hacen otras cosas más complicadas. Pero pues eso también se puede adaptar. Y hay tutoriales también para hacer ese tipo de cosas. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Vamos a apelar a su ingenio, primero para mostrar información y a su ingenio para diseñarlo. Porque esto también es más de diseño que otra cosa. De que coordinen los colores, de que se vea bien bonito, de que muestren la información que usted quiere mostrar, ¿sí? De que los segmentadores pues sirvan para algo. En este caso los segmentadores de este lado, los que están en el centro, me modifican el gráfico del lado izquierdo. ¿Sí? Aquí a este gráfico no le hemos creado segmentadores, entonces también se pueden agregar. ¿Sí? Entonces arriba está análisis de gráfico, insertar segmentadores y usted le puede insertar eh, otro segmentador distinto. ¿Sí? Y este pues ya pertenece al segmentador del gráfico derecho. ¿Listo? Bueno, entonces eso también se puede hacer eh, con varias tablas para que tengan pues distinta información que mostrar. Entonces no se les olvide que esto es más gráfico que otra cosa. Lo importante, crear las tablas dinámicas. Miren que ya están las tablas dinámicas. Y la parte visual es de diseño, pero las tablas dinámicas es la base de todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay que pensar primero en las tablas dinámicas. Si eso es lo que quiero mostrar, entonces ahora sí, generemos el gráfico. Y ya buscamos pues cuál tipo de gráfico vamos a utilizar. Ya nos adaptamos al tipo de gráfico. Si esto fuera porcentajes, por ejemplo,
yo utilizaría más un gráfico circular, ¿sí? A veces es más chévere mostrarlo así. De pronto son muchos, entonces dentro del círculo no se nota, entonces nos cambiamos otra vez a nuestro famoso gráfico de columnas y pues de pronto se ve un poquito mejor, ¿sí? Esos son elementos que la idea es pues tenerlos en cuenta, pero partiendo de la tabla dinámica. ¿Bien? Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. La información es la que a ustedes les permite practicar. Bueno, vean su información, qué columna van a utilizar, qué quieren mostrar, ¿sí? Que yo quiero mostrar las fechas y las ventas totales y tras de eso quiero ver los vendedores. Entonces, agrego el campo de fechas, agrego el campo de vendedores y agrego el campo de valor total. Y ya empiezo a armar mi información, porque pues quiero hacer de pronto una comparación entre los distintos vendedores y tras de eso pues un filtro que necesito son las fechas. Y pues puedo empezar a mirar pues cómo evolucionan cada uno de los vendedores o cómo o qué tanto vendieron de determinado mes, por ejemplo, que eso es parte de las fechas. ¿Sí? Y ya puedo empezar a mirar ese tipo de ventas. O la cantidad, ¿no? En vez de un valor total, pues una cantidad. Y la cantidad de ventas que tuvo cada vendedor, dependiendo pues de pronto en el mes o algo así. Eso ya es la información, pues se saca de una tabla y se organiza la tabla dinámica. Si no le funcionó, no se preocupe que eso se puede modificar. La tabla dinámica se puede modificar todas las veces que usted quiera, ¿sí? Hasta que de pronto usted diga, ah, sí, mire, así es que vamos a mostrar la información. Se ve más chévere así. ¿Listo? Bueno, bien. Voy a tener aquí la grabación un momento.